parte estamos Roger Campo Fuentes, el compañero Gilberto Paz, la compañera Yanet Mesa, Juan Salón, Cinto Sáenz, Diana Santamaría y persona Joana Ramos. En el día de hoy vamos a empezar haciendo una reflexión sobre los cambios que se han venido dando en la escuela desde hace algunas décadas hasta el día de hoy, gracias al trabajo realizado por competencias. Trabajaremos el concepto de competencias, lo que tiene que ver con la calidad educativa, los fundamentos teóricos de un currículo por competencia, los principios para orientar el diseño curricular por competencia, los procesos de enseñanza-aprendizaje, los ambientes de aprendizaje y la evaluación. Entonces, como les acabo de decir, vamos a hacer una reflexión sobre cómo era la escuela antes y cómo es la escuela hoy en día gracias al trabajo que se ha hecho con el currículo por competencias. Si nos damos cuenta en las imágenes, la escuela antes estaba centrada en el maestro, donde el maestro era el que hacía sus exposiciones, sus clases magistrales. Todos los espacios eran unos espacios rutinados, eran autoritarios. Los estudiantes se comportaban de una forma pasiva. Además de eso, se desconocían, no se tenían en cuenta todo lo que tenía que ver con las necesidades de los estudiantes, los intereses, los ritmos de aprendizaje, la diversidad, entre otros aspectos. Esta escuela respondía más que todo a las necesidades e intereses de los adultos, mientras que hoy en día, gracias al trabajo por competencias, la escuela está centrada en los estudiantes, donde se tienen en cuenta las experiencias, las vivencias, las actividades, los juegos, las necesidades e intereses de los niños. Más que todo, va enfocado en la felicidad del niño, en la dimensión socioafectiva. Ahora pasamos a lo que tiene que ver con el origen y la evolución del concepto de competencias. El concepto de competencias se empezó a estructurar en la década de los 60, con base a dos aportes. El primer aporte fue la lingüística de Chomsky y el otro la psicología conductual de Skinner. Chomsky propuso el concepto de competencia lingüística como una estructura mental, implícita y genéticamente determinada, que se ponía en acción mediante el desempeño comunicativo, cuando la persona se desenvolvía ante un público en la parte comunicativa. A partir de esto, el concepto de competencias comenzó a tener múltiples desarrollos, críticas y reelaboraciones, tanto en la parte lingüística como en la psicología y en la educación. Otros conceptos que tenemos acá es el que da el señor Sergio Tobón. En su obra Formación basada en competencias, establece que el origen de las competencias yace en la filosofía griega, debido a la naturaleza y el método de trabajo de los pensadores de la época. Los temas eran abordados por los filósofos griegos desde problemas contextualizados que interrogaban la realidad, el ser y el hombre de una manera articulada. Mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación habla de las competencias como los comportamientos constatables de una persona que facilitan el desempeño eficiente de sus tareas laborales. Más que todo está enfocado en el qué y el cómo se están haciendo o se están desarrollando esas competencias. Hay un origen laboral. Según Martes, citado por Tobón, menciona que el enfoque de las competencias surgió a raíz del requerimiento de las empresas, de promover el aprendizaje organizacional, la competencia, la movilidad laboral. Existe un origen académico. Según Díaz Arancibia, el origen del término que goza con mayor consenso corresponde a los trabajos realizados por el psicólogo David Marcila, que muy claramente expresó la relevancia de las competencias en un momento que predominaba sin contrapeso el modelo tradicional de evaluación de personal. Este estaba centrado en el coeficiente intelectual y en la pericia técnica. Como nos damos cuenta, existen muchas
destrezas. Otros se refieren a las competencias como competitivo, como apto o talentoso. Si nos damos cuenta, todas estas diferentes acepciones en un principio fueron enfocadas a que la escuela se veía más como una empresa que busca una rentabilidad y una productividad. Mientras que las competencias, o gracias a las competencias, la idea es cambiar el sistema educativo para que mejore pero teniendo en cuenta el contexto. Acá tenemos algunos otros conceptos de competencias que se dieron que son mucho más actuales, donde habla Renaud de las competencias sobre una síntesis combinatoria de procesos cognitivos, saberes, habilidades, conductas en la acción y actitudes, mediante las cuales se logra la solución innovadora a los diferentes problemas que plantea la vida humana y las organizaciones productivas. Para Zavala, plantea que las competencias es la capacidad de enfrentarse con garantías de éxito a tareas simples y complejas en un contexto determinado. La Unión Europea habla de las competencias como una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Si nos damos cuenta, todos estos conceptos actuales sobre competencia están enfocados más que todo al contexto, al trabajo del individuo, al saber hacer, pero en un contexto determinado. Acá tenemos otro concepto que lo trabaja el Ministerio de Educación Nacional, que es saber hacer flexible que pueda actualizarse en distintos contextos, o también como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones diferentes en las que se aprendieron. El profesor Francisco Javier Jiménez Ortega plantea que una persona demuestra ser competente por medio de su desempeño, cuando es capaz de resolver con éxito diferentes situaciones en forma flexible y creativa en un contexto determinado. Otro aspecto a tratar en esta temática es lo que tiene que ver con la calidad educativa. Para esto debemos tener en cuenta no solamente las competencias, sino que hay que adecuar la escuela y el currículo a las necesidades de la época actual. Es repensar la escuela, repensar el currículo, como lo dice Julián de Subiría en su libro Cómo diseñar un currículo por competencias. En esta imagen nos damos cuenta que la formación integral de un individuo, de un estudiante, su base fundamental es esta, pero las competencias es el pilar que va a orientar tanto el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación. Es por esto, compañeros docentes, nosotros como docentes somos parte esencial en este proceso de transformación educativa, ya que nosotros somos los que vamos a poder modelar y enriquecer los lineamientos curriculares que establece desde el Ministerio de Educación. Somos nosotros quienes vamos a poder jalonar este proceso de cambio. Somos la fuerza principal para garantizar una educación que favorezca la formación integral de nuestros estudiantes. Principios para verificar el diseño curricular por competencia. Un diseño curricular por competencia deberá privilegiar el desarrollo frente al aprendizaje, garantizar la integralidad, enfatizar lo general frente a lo particular, que los aprendizajes logrados sean contextualizados y flexibles, que sean privilegiados la profundidad frente a la extensión. Estos principios tienen una serie de características que hablamos en la diapositiva anterior, con una introducción de lo que tiene que tener un currículo por competencias. Estos principios se dividen en 6, el cual el primer principio es privilegiar el desarrollo. El segundo principio es la integralidad. Tercer principio, la generalización.
Cuarto principio, la contextualización. Quinto principio, la flexibilidad. Y último principio, que es privilegiar la profundidad frente a la extensión. Primer principio, que es privilegiar al desarrollo. Pepe Mujica nos da un mensaje en el cual dice, colocar en esta diapositiva, y dice, tal como vamos, los depósitos de conocimiento no van a estar más dentro de nuestras cabezas, sino ahí afuera, disponibles para buscarlos por internet. Ahí va a estar toda la información, todos los datos, todo lo que ya se sabe. En otras palabras, van a estar todas las respuestas. Lo que no va a estar son todas las preguntas. Un mensaje muy diciente que Pepe Mujica nos da, porque se refiere a que ya la información, cualquier conocimiento, no lo debemos investigar, solamente lo debemos en internet, y los estudiantes, hasta los mismos profesores, queremos sacar todo de la web. Y a veces las preguntas que nosotros tenemos, en verdad, las respuestas no las encontramos. Entonces sí tenemos que tener una vida de investigación, a seguir como se hacía anteriormente también, que leíamos libros y de ahí sacábamos muchas conclusiones y mucho conocimiento para poder transmitir también a nuestros estudiantes. Privilegiar al desarrollo, definir el tipo de individuo y el tipo de sociedad que estamos contribuyendo a formar con el proceso educativo. En una palabra se define, que es el para qué de la educación. Al trabajar con competencias, el propósito de la educación debe estar focalizado en favorecer el desarrollo de los estudiantes, pensar de mejor manera, valorar con mayor criterio y ayudarlos, jalonar sus acciones para que sean pensadas y planificadas, sus acciones sean evaluadas. El desarrollo tiene que ser el fin último. Al trabajar con competencias es un proceso. No podemos pretender que ya tenemos el desarrollo enseguida. El desarrollo debe ser lo último, porque eso a través del desarrollo de la competencia nos va a llevar al desarrollo. Una reflexión que quise traer a colación dice: hay que transformar de manera sensible los propósitos y los contenidos escolares. Debemos dejar de lado la mayor parte de lo que actualmente estamos enseñando para dedicarnos a trabajar con las proposiciones más generales de cada una de las áreas. Debemos privilegiar los conceptos esenciales de cada una de las ciencias y seleccionar las actitudes más importantes según nuestro reto. Cole lo ha dicho de manera muy clara cuando plantea la necesidad de revisar todos los contenidos que estamos trabajando actualmente en la educación básica, y cuando solicita que nos dediquemos exclusivamente a los contenidos esenciales e imprescindibles. Vamos al segundo principio, que es la integralidad. Y la integridad sigue siendo una promesa incumplida de la escuela. ¿Por qué esta parte de párrafo? Todos hablamos de integralidad. Siempre la mencionamos en los currículos, también la mencionamos en el PEI, en los manuales de convivencia, pero de ahí al lecho es muy difícil que todas las instituciones cumplan con este cuento de la integralidad. Ya lo dice que en la práctica estamos muy distantes de alcanzar una formación integral. Y estamos llenos de currículos tradicionales, no solamente aquí en Colombia, también en muchos países de Latinoamérica tenemos muchos currículos tradicionalistas, donde no hay asignaturas para conocernos a nosotros mismos. No hay una asignatura en donde no sea puro contenido, sino solamente, hay asignatura que es puro contenido. Y no vemos la parte humana, la parte valorativa, la parte del ser. Los currículos tradicionales no reconocen el lenguaje no verbal, en donde se elaboran nuestros proyectos de vida, y no tienen en cuenta ni los intereses ni
las necesidades de los estudiantes. La integralidad busca disminuir los niveles de fragmentación presentes en la escuela actual, pero para lograrlo tiene que evaluar las dimensiones éticas, estéticas, social, comunicativas y prácticas del ser humano para así garantizar una formación integral. Entonces, en la escuela actual creemos que es poco integral, que tiene fragmentado el conocimiento en asignaturas. Básicamente, en todas las escuelas, conocimiento está dividido por asignaturas y no es integral. Por eso es que tenemos que tomar acciones para esto. Como la integralidad en las diversas áreas frente a la fragmentación actual. Tenemos como eje principal la integralidad. Y si tenemos en cuenta esto, bajamos en un alto nivel los niveles de fragmentación. Y en la integralidad va relacionado los propósitos y contenidos. Y estos propósitos y contenidos van correlacionados con lo cognitivo, con lo valorativo y con lo práctico. Con estas tres dimensiones que son gran importantes para las competencias. Vamos a hablar sobre la dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva nos permite comprender lo que se hace, cómo y por qué se hace. Es objetiva porque la realidad incide en nuestra mente porque la transforma. Es subjetiva porque dicha realidad es interpretada por el sujeto que en ella interactúa y porque muchas cosas de la realidad no están en la realidad, sino en nuestra mente. O sea que la dimensión cognitiva va relacionada con esos conocimientos que tiene el estudiante y que es capaz de interpretar, que es capaz de transformar y hacer, y que tiene dos aspectos que son objetivos, sí, son objetivos porque va a la realidad, él lo transmite a la realidad del conocimiento, también porque es objetivo, porque el estudiante también trabaja con la imaginación, cuando le dan esos conocimientos, él trabaja también con su imaginación y por eso te dice que es subjetivo. Vamos ahora a la segunda dimensión, que es la dimensión valorativa. Nos permite trascender y de esta manera involucra la responsabilidad consigo mismo, con nosotros, con el contexto y con la especie. Gracias a ella asumimos y defendemos criterios y posiciones sobre nosotros y sobre los otros. En este sentido, la dimensión valorativa es la que genera las condiciones para la ética. Esta dimensión es muy importante, esta dimensión no la tienen en cuenta muchos docentes en su asignatura y esto tiene que ser transversal. Esta dimensión tiene que ver con el ser, con la persona, con su autoestima, con sus valores. Y por último, la dimensión práctica nos permite acceder al saber hacer con alto nivel de identidad, permite transferir a otros conceptos los aprendizajes que se han realizado y exige operar con los conceptos adquiridos. Es por ello que podemos decir que está ligada con la transferencia y las transformaciones que llevamos a cabo en la realidad. La dimensión práctica ya es cuando yo tengo todo el conocimiento y lo llevo a la vida diaria, lo realizo. Es como dice ahí, el saber hacer con esos conocimientos, saber hacer con esos conocimientos. La integralidad en la educación física. Bueno, cuando hablamos de integralidad, está implícito todas las asignaturas. Está implícito inglés, está implícito informática, está implícito todas, pero yo quiero traer la educación física porque es mi quehacer pedagógico, es donde yo me muevo, es donde yo trabajo. Entonces, quise traer este ejemplo en donde el deporte como el fútbol, habría que entender las diversas maneras de organizar un equipo, los cuales son conocidos como los sistemas de juego. Estamos hablando de la parte cognitiva, en donde el estudiante, cuando estamos trabajando en la unidad de fútbol, él tiene que tener unos criterios teóricos también y tiene que interpretarlos como un sistema de juego, por lo menos el 4-4-2. Ese sistema, cómo lo puede utilizar para
modificar esa posición. Y estamos hablando ahí de la dimensión cognitiva. ¿Y cómo la aplicamos en el campo de juego? Cuando ya tengo ese conocimiento, voy al campo de juego y lo realizo. Me muevo como dice el sistema, lo estoy haciendo, estoy poniendo en práctica los conocimientos que tuve. Entonces estamos hablando de la dimensión práctica. ¿Y cómo desarrollamos la persistencia, la tolerancia a la frustración, al esfuerzo? Cuando ya el estudiante es capaz de aceptar una derrota, de saludar al contrario, de tener compañerismo, ya le implica unos valores en el deporte. Entonces, ahí estamos hablando de la parte valorativa, de la parte de los valores. Una educación integral en educación física exige formar estudiantes que entiendan la táctica y las estrategias deportivas, que aprendan a trabajar en equipo de manera responsable y solidaria y que lleguen a niveles altos de dominio en sus disciplinas. Tercer principio, la generalización. Este principio tiene que ver con la naturaleza de los contenidos y enseñanzas que deben aportar la escuela. Este principio defenderá que la escuela enfatice los aspectos menos particulares y menos ligados con la información. Se denomina general porque predominan los conceptos, redes de conceptos, competencias para el desarrollo humano, principios, operaciones intelectuales, valores y actitudes de alto nivel de generalidad y abstracción. Y aquí, en este principio, no predomina la información, el detalle, el algoritmo, los procedimientos, las técnicas o lo específico. Teniendo en cuenta lo anterior, todas las áreas deben seleccionar las proposiciones, los conceptos y las redes de conceptos más generales e inclusoras que deberán ser aprendidas por todos los estudiantes. Deben elegir los principios aspectos en los que dichos conceptos se transferirán y deben elegir los principales valores y actitudes a trabajar. Continuamos con el cuarto principio, que es la contextualización. Según Morin, una inteligencia incapaz de encarar el contexto y el complejo global se vuelve ciega, inconsciente e irresponsable. En la contextualización es necesario tener claro a quién estamos enseñando. De esta manera estamos caracterizando el contexto sociocultural en el que se desenvuelve la sociedad en un momento histórico y en un espacio determinado. El contexto es la caracterización de las condiciones, las costumbres, los valores y las ideas de una cultura en una época y en un espacio determinado. En la contextualización hay que tener en cuenta los propósitos y los currículos. Es decir, que los propósitos en el currículo por competencia tienen que tener en cuenta las características individuales y sociales de los niños en formación para que les sean útiles a ellos y a las sociedades en las que están siendo formados y según las condiciones y necesidades de los tiempos y las culturas en que se desenvuelven. También en la contextualización es necesario que los conceptos y los contenidos tengan en cuenta el contexto para que de esta manera sean pertinentes al entorno y a la sociedad. Según Blay, el enfoque de enseñanza para la comprensión está en los ciertos cuando formula una evaluación diagnóstica continua asociada a la retroalimentación constante y a ofrecer a los estudiantes criterios y oportunidades para reflexionar a lo largo de la secuencia de la enseñanza. Es decir, que los docentes de las instituciones educativas y las universidades deben realizar un diagnóstico a los estudiantes con el fin de conocer cuáles son sus sentimientos, sus expectativas, sus necesidades, y de esta manera se está incluyendo el contexto personal al currículo. Como quinto principio tenemos la flexibilidad. Según Varela, la inteligencia no es un conjunto de reglas, sino la capacidad de desenvolverse en un entorno cambiante. La flexibilidad es una propiedad emergente del trabajo por competencia en la educación y es emergente porque las competencias, al ser aprendidas y al ser aprendizajes integrales, implican la flexibilidad porque se incorporan y se transforman las estructuras que ya traía el estudiante. La flexibilidad
los ambientes de aprendizaje basados en competencias normalmente son teorías y principios de una ciencia como la psicología, la sociología y la pedagogía, apoyados en el nuevo paradigma del constructivismo que realmente aporta aprendizaje significativo y cambio de conducta en los individuos. La educación por competencia pretende un enfoque integral y lo que se busca es vincular la educación, el paradigma de la educación con el mundo productivo al mundo laboral. Por consiguiente, esto eleva y potencia la capacidad de cada uno de los estudiantes para enfrentar el reto de esta sociedad cada vez más competitiva. Para enfrentar este mundo globalizante y competitivo que genera altas exigencias en los procesos académicos, productivos y sociales que impulsan las instituciones educativas y las universidades superiores en la búsqueda de unas proyecciones y unos mejores programas educativos para tener profesionales más competitivos y enfrentarlos a estos retos de esta sociedad cada vez más absorbente. Lo que se entiende por ambiente de aprendizaje es un lugar específico, importantísimo, que se determina previamente del entorno, entendiendo por el entorno todo el área que rodea el proceso de aprendizaje. O sea, es todo espacio que rodea al alumno que es partícipe de dicho aprendizaje, de dicho proceso. También lo constituye una serie de recursos como los recursos de infraestructura y los recursos de instalaciones que deben de existir unas condiciones propicias para el desarrollo de dicho aprendizaje. También se debe tener en cuenta una serie de variables o de factores que tienen incidencia en el aprendizaje de nuestros estudiantes, como por ejemplo las situaciones socioafectivas, las situaciones culturales, las situaciones ambientales, las situaciones políticas, las situaciones económicas, las situaciones sociales, etcétera, etcétera. Existen diferentes tipos de aprendizaje. Dentro de los diferentes tipos de aprendizaje tenemos el aprendizaje áulico, el aprendizaje real y el aprendizaje virtual. El aprendizaje áulico hace referencia del salón de clase. Aquí el docente juega un papel muy importante por la interrelación con sus estudiantes y debe manejar una comunicación asertiva, amplia, abierta, fluida, para que realmente fluya el conocimiento y esto sea significativo entre todos los estudiantes. El aprendizaje real normalmente se da en laboratorio, normalmente se da en empresas, en clínicas, en zonas verdes y en zonas de cultivo, en donde es la teoría aplicada a la práctica. Es decir, todo el conocimiento adquirido se aplica en la competencia, se muestran destrezas y habilidades teniendo en cuenta el saber ser, las actitudes y valores de los estudiantes. También podemos decir que para que haya un aprendizaje significativo, el clima del aula es muy importante. Esto hace referencia al rol del docente. El rol del docente debe manejar una comunicación y una interrelación entre sus estudiantes para que realmente se dé un proceso favorable, apoyado lógicamente en los recursos que son los que facilitan dicho proceso. Aquí se resaltan unos valores como el valor de la armonía, el valor de la confianza, el valor del respeto, que tiene incidencia en que los estudiantes realmente hagan aportes significativos y den conceptos y expresen libremente lo que realmente sienten. Para ellos se debe propiciar un clima que origine cada uno de estos estudiantes y se considera el espacio físico que llene sus expectativas y necesidades y estimule dicho pensamiento de los estudiantes para que se genere un clima escolar en donde se desarrolle un aprendizaje eficaz. Aquí se hace muy importante la interrelación personal entre ellos para que realmente se dé algo enriquecedor. La combinación de todas estas variables y todos estos elementos podría incidir en que se dé un aprendizaje favorable o desfavorable, ya que todo esto tiene incidencia en el proceso de dicho aprendizaje. Se debe tener en cuenta también los problemas sociales, socioafectivos y económicos para respetar sus sentimientos. Nosotros como educadores debemos aportar ideales
ideales al conflicto para que los estudiantes desarrollen sus problemas y lleguen a nuestras clases sin ningún tipo de inconveniente. El clima de aula, existen unos factores intrínsecos que tienen relación con lo socioafectivo, lo económico, lo familiar y lo personal. Lo de infraestructura es muy importante porque uno debe hacer una elección adecuada para que el ambiente de aprendizaje sea el mejor y los estudiantes consigan aquellos objetivos propuestos. El rol docente crea un ambiente propicio entre los estudiantes, una comunicación fluida, amplia, que influya el conocimiento y el aprendizaje, atendiendo las características y recursos que se requieren para que sea efectivo el desarrollo del aprendizaje. Como docente tenemos que hacer un papel de mediador cognitivo, donde se reconozca que el estudiante es el centro de aprendizaje, que adquiere conocimiento de una manera vivencial, descubriendo, investigando y construyendo su aprendizaje, y el maestro, un facilitador de su aprendizaje. Los elementos del proceso de aprendizaje son 4. Estos 4 elementos construyen mucho conocimiento. Entre lo que tenemos es el conocimiento de la información, el conocimiento de la producción, el conocimiento de la interacción y el conocimiento de la exhibición. El de la información hace relación al conjunto de conocimiento que el estudiante recibe y que tiene que seleccionar y mirar a ver qué realmente le sirve a él para aplicar en su vida práctica y comenzar a solucionar sus problemas personales o de su comunidad. El de producción normalmente es aquel conocimiento adquirido en donde él genera un documento final de lo aprendido. La interacción normalmente se da entre los actores del proceso conjuntamente con el profesor, estudiante, generando también un documento en donde se da un aprendizaje activo de intercambio. Y el de exhibición, que es la última fase, que se da un aprendizaje, sea fuera o dentro de la institución, que se podría tomar como la fase evaluativa de dicho aprendizaje. Los principios fundamentales del aprendizaje son: la educación formal normalmente se fundamenta en los contenidos académicos, donde el estudiante se observa como un recipiente, pero debe saber aprovechar y seleccionar dicho aprendizaje, porque la educación de hoy, de este siglo XXI, requiere estudiantes capaces de crear estrategias y de resolver situaciones, problemas de sus comunidades. Para ello, la repetición de conceptos y procedimientos en un tiempo dieron resultados. La educación de hoy hace importante que los estudiantes de hoy aprendan a aprender y a partir de ahí hagan enfoques a la resolución de problemas cognitivos, que sea buen observador y que aplique y enriquezca los contenidos. Aquí el docente pasa de administrador de contenido a facilitador de aprendizaje y mediador del conocimiento. El tema que me compete en el día de hoy es la evaluación del currículo por competencia. Entender el currículo y las instituciones educativas es comenzar a mejorarla. Es un punto de partida importante que implica tratar de sacar la evaluación del lugar del control en el cual tradicionalmente se la había ubicado, para considerarla como un insumo imprescindible dentro de los procesos de mejoramiento de la calidad educativa. Dentro del campo de la evaluación educativa, la evaluación curricular es seguramente la de menos desarrollo, tanto desde la teoría como desde la práctica. Esto está en relación con la corta historia del campo del currículo y al mismo tiempo con el rápido desarrollo de nuevas teorías que permiten realizar otra mirada sobre él, poniendo en cuestión las concepciones tradicionales ligadas al enfoque instrumental y técnico que fueron hegemónicos por mucho tiempo. Para Tyler, el tema de la evaluación educacional se refiere a la comparación entre objetivos y resultados. Él desarrolló su teoría tratando de dar justificación oportuna a los objetivos del currículo, además de presentar un camino que llevara al progreso a través del logro de productos y resultados derivados de los propósitos educativos. La definición de evaluación conduce básicamente a una aceptación de juicio sistemático de valor o mérito de un objeto, que lleva implícita una interpretación de la información
conocida y la consecuente emisión de un juicio valorativo. La evaluación es un proceso permanente de investigación que permite analizar los diferentes componentes del currículo en relación con la realidad de la institución y al entorno social en que se desarrolla el plan curricular. La evaluación curricular es un proceso que se da de forma dinámica, sistemática y de manera deliberada desde el inicio de la elaboración del plan curricular para suministrar validez, confiabilidad, objetividad, además de establecer la relevancia, alcance, duración y eficiencia del plan curricular de acuerdo con las innovaciones que el proceso educativo exige en el momento actual. Scriven define la evaluación como una estimación o una constatación de valores de la enseñanza considerada no solo en sus resultados, sino también como un proceso de desarrollo. Tyler define la evaluación como una constante comparación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes o de los alumnos con los objetivos previamente determinados en la programación de la enseñanza. Miremos la característica de la evaluación. Stufleman ha definido algunas de las características de la evaluación o de los métodos de evaluación. La evaluación debe ser integradora, es decir, esta evaluación debe permitir que debe integrar todos los procesos de programación y desarrollo curricular. Debe ser formativa, propiciando el enriquecimiento y perfeccionamiento curricular en cuanto a sus resultados. Debe ser continua, es decir, permanente y estable, recurrente, de forma que genere procesos de retroalimentación. Debe tener unos criterios definidos que orienten las actividades. Debe ser una evaluación facilitadora que permite la toma de decisiones con compromiso y responsabilidad y que permita la mayor participación activa posible de quienes están involucrados en los diversos procesos curriculares. Importancia y alcance de la evaluación curricular. En la actualidad, en función a los grandes cambios y a los avances científicos permanentes, debe juzgarse los resultados obtenidos para reestructurar, adecuar o realizar los ajustes en el momento oportuno de manera racional y técnicamente coherente con la situación educativa y social. La evaluación curricular facilita la optimización de cada uno de los elementos del proceso, al proporcionar la información necesaria que permita establecer las bases confiables y válidas para modificar o mantener dichos elementos. Además, es indispensable para valorar lo más objetiva y sistemáticamente posible los logros y deficiencias del plan curricular previsto. Operaciones fundamentales para conducir a la evaluación curricular, según Tyler. Definirla y delimitar lo que se evaluará, para lo cual es necesario establecer el área y los propósitos de la evaluación. Definirlo operacionalmente, es decir, se formularán un conjunto de conceptos y suposiciones pertinentes para dicho aspecto. Seleccionar y elaborar instrumentos y procedimientos para medirlo. Esto se hace a través de pruebas, escalas, listas de chequeo, técnicas de análisis de documentos, etc. Y por último, revisar continuamente los pasos anteriores de acuerdo con la información obtenida en cada etapa del proceso. Stufleman habla básicamente de 4 tipos de evaluación: evaluación de contexto, evaluación de entrada, evaluación de producto y evaluación de proceso y evaluación de producto. Cuando hablamos de evaluación de contexto, se refiere básicamente
a las necesidades y o problemas y oportunidades sociales para transformarlos en metas y objetivos, así como para apreciar cómo el proceso educativo atiende realmente a las expectativas del ambiente que lo rodea y cómo influye en el programa. La evaluación de entrada o de insuma permite estructurar todo el proceso y sistema de decisiones para establecer el diseño curricular, uso de recursos, especificaciones de procedimientos, requerimiento personal y presupuesto. Como tercero está la evaluación de proceso. Se refiere al análisis de aspectos como la forma de interacción en la relación del proceso enseñanza-aprendizaje, el uso de los materiales didácticos, el funcionamiento de la organización, la relación con los factores que rodean al proceso. Y por último, tenemos la evaluación de producto. Sirve para la toma de decisiones tendiente a juzgar los logros no solo del final de cada etapa del proyecto, sino también del proyecto global. Hoy, en cualquier parte del mundo, miles de personas se hacen la pregunta: ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué el mundo está acelerado? ¿Por qué el mundo ha cambiado de una manera vertiginosamente? Frente a esa pregunta que la gente, el ciudadano del común, el intelectual se hace, Alvin Toffler nos diría que estamos viviendo una ola de cambio, una ola de transformaciones, una ola de cambio en cada una de las esferas que estructuran la sociedad, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo social y especialmente en lo educativo. En cuanto a lo político, vemos que la tendencia hoy es que los gobiernos sean democráticos y que las fronteras que dividían antes los pueblos sean solamente cosas del pasado, porque hay la necesidad de vivir en comunidad. Desde el punto de vista económico, hoy hablamos de una economía de mercado, una economía globalizada, los pueblos viven integrados económicamente. Hoy necesitamos de los alimentos que se producen en diferentes partes del planeta. Y desde el punto de vista del conocimiento, vemos que el conocimiento es más accesible al ser humano. Hoy sentimos que tenemos la disposición de una mayor cantidad de conocimiento para poder entender y comprender lo que nos sucede. También hoy le apostamos a la integración intercultural de los pueblos. Hay un convencimiento que las diferencias se pueden solucionar a través del diálogo, a través de la conversación, que los pueblos no se pueden estar destruyendo unos a los otros. Desde el punto de vista ecológico, también vemos los gobiernos, las cumbres, como desde un trabajo mancomunadamente se está apuntando a tener medidas que nos permitan, digamos, cuidar el planeta nuestro. Frente a esa realidad de cambio, de transformaciones, la escuela no puede estar a espalda a esas series de cambios. Frente a eso, el modelo educativo que venía existiendo o venía rigiendo en nuestros países, especialmente latinoamericanos, no se ajusta a las necesidades del nuevo modelo de sociedad. Ese modelo clásico, positivista, tradicional, lo que hacía era que equipaba a los estudiantes con una serie de contenidos que no tenían ningún significado para los estudiantes. Y el estudiante simplemente asumía el papel de receptor de conocimiento, pero al fin y al cabo muchas veces no sabía qué hacer con su conocimiento. También esas relaciones entre el estudiante y el maestro eran verticales. Eso hoy en día no nos sirve, porque hoy le apostamos a un modelo distinto de sociedad, le apostamos a un modelo distinto de hombre y de ciudadano. Frente a esas exigencias, frente a esas necesidades del mundo globalizado, del mundo del conocimiento, hay una propuesta que es la del diseño curricular por competencia, una propuesta que deje el pasado e inicie una nueva etapa de la construcción de un sistema educativo que esté dirigido a hacer al estudiante un ser humano competente en la acción. Dice
Jerónimo Brune que en la medida en que las sociedades avanzan, en medida que los pueblos crecen, las estructuras culturales se modifican. Por lo tanto, las estructuras mentales del ser humano para entender y comprender ese contexto deben variar, se deben fortalecer, deben crecer, se deben potencializar. Y eso solamente es posible con una escuela distinta. Y esa escuela distinta o ese sistema de educación distinto lo garantiza el diseño curricular por competencia. En ese diseño curricular por competencia, según Brune, la escuela tiene que garantizar el éxito de la educación. Y ese éxito lo garantiza el maestro a partir de la estimulación de un aprendizaje por descubrimiento. Dice Jerónimo Brune que si nosotros llevamos al estudiante que descubra, que invente ese conocimiento, se hace competente frente a las distintas dificultades, a las distintas complejidades que el mundo le va exigiendo o que le va presentando. En esa misma línea también encontramos al señor Ausberg, que plantea que el ser humano, para poder ser un dueño del conocimiento, para poderse mover en una sociedad sumamente compleja, tiene que tener un aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo también, desde la misma perspectiva del señor Jerónimo Brune, es una competencia. Competencia que se puede ser visible solamente a través de la observación, no a través de una prueba estandarizada donde el estudiante muestra un conocimiento, pero que al fin y al cabo no se sabe si lo tiene ahí por memoria o lo tienen porque lo maneje con claridad. El diseño curricular por competencia es una posibilidad que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de pensamiento crítico, que el estudiante sea una persona que entre a ser parte de una sociedad, pero que también la transforme, porque hoy cada ciudadano, esté donde esté, debe estar aportando elementos nuevos para que la sociedad pueda avanzar y de esa manera podamos tener un mundo mejor, una sociedad distinta, una sociedad donde los derechos del ser humano sean aceptados, sean respetados. Y eso lo garantiza un currículo por competencia. De igual manera, dice Quisenos, Eduardo Quiseno, un doctor antioqueño, dice que en ese nuevo diseño curricular por competencia, el maestro, ese docente, debe ser un gestor del conocimiento. El maestro debe crear las condiciones, el maestro debe dar las pautas, debe dar los parámetros para que el estudiante sea constructor de ese conocimiento que se va a convertir en una competencia y va a hacer que el estudiante se pueda mover sin ningún tipo de dificultades frente a las realidades que la sociedad, nuevamente digo, le exige. Para nadie es un secreto que hoy en día esta sociedad, como le decía Alvin Toffler, avanza, se transforma, y en la medida de esa transformación la escuela también debe estar en sintonía para que los nuevos ciudadanos y las nuevas ciudadanas puedan estar a tono con cada uno de los elementos que se necesita para vivir en un mundo totalmente distinto, el mundo sin el egoísmo, el mundo sin la pobreza, el mundo sin la justicia, un mundo donde todos tengamos espacio y tengamos derecho de compartir cada una de las cosas que la naturaleza nos brinda. En la búsqueda de una educación de mejor calidad, históricamente se han planteado diferentes propuestas de innovaciones educativas desde diferentes enfoques teóricos y perspectivas metodológicas. En la actualidad, la formulación del currículum por competencias se ha generalizado en el ámbito educativo en casi todo el mundo, fundamentado en las diferentes corrientes. En este sentido, los currículos actuales en los sistemas educativos están diseñados a partir de competencias, lo que supone potenciar un conjunto de capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas
que los estudiantes logran mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en sus diferentes situaciones y contextos. ¿Por qué un currículo por competencias? El currículo por competencias tiene el objetivo de lograr una formación integral del estudiante, desarrollar en ellos capacidades, habilidades y potencialidades que forman parte del repertorio personal natural. Al finalizar su proceso de formación educativa, se busca que los estudiantes logren ser personas autónomas, críticas, reflexivas, con un alto sentido de la ética moral, que se hayan asimilado y que practiquen los valores humanos y así de esta manera sean capaces de transformar su propia realidad. Se han planteado diferentes definiciones para describir el concepto de competencias. Para G. Hawes es un plexo complejo de capacidades, actitudes y comportamientos que se ponen en juego en un contexto determinado para resolver algún tipo de situación o algún problema, alguna dificultad. En definitiva, el concepto hace referencia al conjunto de recursos que pueden movilizar a la persona de forma conjunta e integrada para resolver con eficacia una situación. El aprendizaje por competencia le plantea a la educación una transformación y cambio desde la enseñanza del saber a la enseñanza para actuar. Para el desarrollo integral de los estudiantes se deben tener en cuenta diferentes competencias, entre ellas la cultural y el contexto de cada país o grupo educativo. Existen entonces competencias para enseñar a pensar y aprender. Esta es donde utilizan sus conocimientos en la resolución de las situaciones cotidianas. Competencias social y ciudadana, aquí establecen relaciones con sus pares, con los adultos, respetando las normas de convivencia y la diversidad. La competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico, pues a partir de la observación, la investigación y descubrimiento, descubren las características de los diferentes entornos. La competencia audiovisual, digital y de tecnologías de la información es transmitir información a través de los diferentes medios. La competencia digital es de vital importancia, pues va a ser utilizada como herramienta básica para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La competencia cultural y artística pues es la parte de la observación de los elementos que configuran el lenguaje plástico, como líneas, color, forma, textura, espacio. Obras de arte, expresión libre y creativa, técnicas plásticas, exploración, utilización de las posibilidades del sonido, la voz, el propio cuerpo y los objetos de los instrumentos musicales. La competencia matemáticas, pues esta le va a permitir a ellos explorar las propiedades de los objetos como son los que tienen y objetos con los que ellos tienen contacto, y van a utilizar el lenguaje matemático en la descripción pues de las diferentes situaciones. La competencia de la comunicación lingüística desarrolla la aproximación a la lengua escrita con un enfoque constructivo, como es escuchar, el hablar, conversar, explicándose en las conversaciones en la medida de sus posibilidades. La competencia en iniciativa personal y autonomía, pues antes de actuar es necesario tomar decisiones, planteando actividades que desarrollen la autonomía en las necesidades básicas como son la alimentación, la higiene, el descanso, pues y la prevención de accidentes para favorecer salud, conociendo su cuerpo, sus posibilidades y sus limitaciones, pero construir siempre su identidad. ¿Qué estrategias metodológicas es importante tener en cuenta? Pues como ya señalamos más antes, la formación educativa por competencias deberá responder a los requisitos de saber, conocer, saber sentir, saber hacer, por tanto de tomar en cuenta las vivencias las que se desarrolla el proceso educativo, incluidos los elementos lúdicos, medios activadores de la motricidad y expresiones simbólicas dentro de un ambiente pues flexible y adecuado a los ritmos de aprendizaje y necesidades de cada chico y de cada chica. No es posible ser competente en el aprendizaje si el ambiente ha sido de carácter memorístico, si ha sido repetitivo y sin reflexión alguna ni racionamiento. Por esto el aprendizaje por competencias plantea el cambio de las prácticas educativas tradicionales por el saber hacer,
¿Qué nos plantea esto? Pues centrar el trabajo educativo en competencias implica que los maestros utilicemos nuestra creatividad y conocimientos para crear situaciones didácticas que impliquen desafíos para ellos y que les permita alcanzar procesualmente sus niveles de logro y de esta forma aprender más lo que saben acerca del mundo y ponerlo en práctica pues en los diferentes contextos con los que ellos van pues teniendo siempre contacto. Es decir, que piensen, que se expresen por distintos medios, que propongan, distingan, expliquen y cuestionen, comparen y pues sepan trabajar en colaboración, manifiesten sus actitudes favorables hacia el trabajo y hacia la convivencia, para aprender más de lo que saben acerca del mundo y para que sean personas cada vez más seguras y autónomas, creativas, participativas. Siempre será importante utilizar prácticas educativas que favorezcan el aprendizaje significativo, la adquisición de ese saber funcional, es decir, saber práctico que sirve para desenvolverse y resolver problemas en la vida, favoreciendo una progresiva construcción personal. Para lograr este objetivo, también es importante recordar que nuestros estudiantes, al participar en el proceso de aprendizaje, ponen en juego un conjunto de capacidades de distinto orden, como son el afectivo, el social, el cognitivo y del lenguaje físico y motriz, que se refuerzan entre sí. En definitiva, todo proyecto educativo por competencia debe propiciar el desarrollo de una capacidad. Se refiere al potencial de partida que posee cada estudiante y que es necesario estimular, desarrollar y actualizar para convertirlo en competencia. Un enfrentamiento que es la condición que precisa la actuación del sujeto al resolver una situación problema. Una tarea compleja que es la situación problema ante la cual se va a actuar. Puede ser compleja o puede ser simple. Una situación compleja, por ejemplo, es escribir un ensayo para ellos, y una situación simple puede ser pues seguir una instrucción o atender una señal para cruzar la calle, por ejemplo. Una garantía de éxito que es la seguridad y confianza en la realización de una tarea simple o compleja. Y un contexto determinado, pues este incluye dos aspectos: el espacio físico o geográfico donde se ejecuta la acción y el contenido de este contexto, que son los marcos referenciales que establecen los sujetos que comparten el espacio físico. Si hemos tenido éxito en nuestro proyecto educativo, pues será un indicativo de una persona competente que hace uso de los diferentes aprendizajes adquiridos, adaptándolos e integrándolos según las necesidades de las diferentes situaciones de la vida real. Recordemos la frase de Francisco Javier Jiménez, docente y abogado, analista de algunos de los programas curriculares que se han implementado actualmente en Colombia, pues centrado en las políticas educativas de calidad en la gestión escolar, principalmente en la actual evaluación por competencias. Dice Francisco Javier Jiménez: una persona demuestra ser competente por medio de su desempeño cuando es capaz de resolver con éxito las diferentes situaciones de manera flexible y creativa en un contexto determinado.